aunque siempre tengan esto presente, así como pasa en casi todas las clases de matemática, ahí va a pasar que ahí van a ver que van a volver a reaparecer estas ideas más adelante, pero sí van a sentir ahorita como que vamos a cambiar un poco la temática. Vamos a hablar de estos grupos de permutaciones que se consideran de cierta forma como que podríamos decir la estructura fundamental de los grupos, puesto que al final de este capítulo vamos a ver que hay un teorema de Cayley famoso en esta área, que dice que cualquier grupo, independientemente de qué grupo sea, que cualquier grupo se puede representar como un grupo de estos, de permutaciones. Y entonces, si se ponen a pensar en eso, lo que dice pues es bastante fuerte, ¿verdad? Cualquier grupo, independientemente de qué grupo sea, se puede representar mediante este tipo de grupo, ¿verdad? Entonces, si hay un teorema que dice algo tan fuerte, es conveniente comprender cómo funciona este tipo de grupo, ¿verdad? Para ver entonces, ok, si en base a ese teorema, si uno conoce bien este tipo de grupo, de cierta forma como que está comprendiendo bien todos los grupos. Lo que pasa es que no es fácil realmente decir cuál de estos grupos es el que es parecido a un cierto grupo en particular, ¿verdad? Eso no es tan fácil, pero si eso se puede hacer, entonces si uno comprende bien cómo funcionan estos grupos, entonces comprendería también cómo funciona algún otro grupo en particular con el que uno esté trabajando. Aquí fíjense que mucho va a tener que ver con la cuestión de las notaciones y hoy me voy a dedicar más que todo a tratar de explicarles cómo funcionan las notaciones que se presentan en este capítulo. Este capítulo es un poquito larguito. Probablemente nos estemos unas 2 semanas hablando de los temas que estén en esta sección. O bueno, ahí entre un poco. Definitivamente no lo terminamos en una semana. O sea, nos vamos a tardar un poco más ahí. Primero, fíjense, a lo que se le llama aquí permutación es realmente una función biyectiva. Una función biyectiva de un conjunto en sí mismo, ¿verdad? O sea que realmente la noción de permutación es algo conocido, solo que acá pues le están dando otro nombre, ¿verdad? Se le llama permutación de un conjunto A, ¿verdad? Una función de A en A, ¿verdad? Que es tanto 1 a 1 y sobre, o sea que es biyectiva, ¿verdad? Y se le llama grupo de permutaciones del conjunto A al conjunto de todas las permutaciones del conjunto, o sea, el conjunto de todas las funciones biyectivas, junto con la operación de composición, ¿verdad? Y pues no es difícil de ver, puede ser que ya lo hayan visto anteriormente, ¿verdad? De teoría de conjuntos, que las funciones que son biyectivas, la composición de ellas también es una función biyectiva, ¿verdad? Las funciones que son biyectivas tienen funciones inversas y esa va a funcionar como el elemento inverso del grupo. Y que la composición es asociativa, que sería lo que faltaría para decir que es un grupo. La identidad pues sería la función identidad. Así que se satisfacen sin mucho trabajo, como les digo, no es difícil de ver que se satisfacen todas las propiedades. Y de hecho creo que aquí en el capítulo 1 hablan un poco de eso también, en el capítulo 0, perdón, de los preliminares, creo que hablan un poco de eso en el caso de que nunca hayan visto, por ejemplo, la prueba de que la composición de funciones biyectivas es otra función biyectiva. Y ese tipo de cosas, pues si no me equivoco, está ahí en el capítulo 0, ¿verdad? Pero es bastante conocido. Eh, Fíjense que nos va a interesar bastante el caso en el que este conjunto A sea un conjunto finito, así como este de aquí, ¿verdad? Por ejemplo, conjunto de enteros de 1 hasta n. Eh, y en el caso de que sea finito el conjunto, aunque no sea este, pues nosotros si es finito lo podemos enumerar, ¿verdad? Y de cierta manera como que representarlo con este conjunto. Entonces nos vamos a centrar bastante en trabajar en el caso de que el conjunto este A sea finito y que hablemos entonces del grupo de permutaciones en un conjunto finito. Nos podemos ir a ver un ejemplo bastante simple. Déjenme abrir la pizarrita. Eh,
Por ejemplo, algo, pues, algo pequeño, ¿verdad? Para no complicarnos mucho. Por ejemplo, el conjunto que solo tiene tres elementos y aunque no fueran estos, como les digo, si fuera otro, por ejemplo, que tuviera A, B, C, entonces yo los puedo enumerar, ¿verdad? Que este sea el primero, que este sea el segundo, que este el tercero, e identificarlos entonces mediante uno, dos y tres, ¿verdad? O sea, y eso siempre lo podemos hacer en un conjunto finito y más aún si han estudiado un poco de la cuestión de cardinalidad, ¿verdad? De conjuntos. Incluso si el conjunto es contable, ¿verdad? Eso también siempre se puede hacer, ¿verdad? Pero, como digo, nos centramos al caso de los conjuntos finitos. Entonces, nos preguntamos, ok, ¿cuál es la cantidad de permutaciones? Y de hecho, fíjense que el nombre se utiliza también para representar permutaciones de elementos, ¿verdad? En cuestiones de conteo, bueno, en el caso de sus clases en matemática discreta, ¿verdad? O en estadística también, un poco eso de las permutaciones y las combinaciones, ¿verdad? De una cierta cantidad de elementos. Noten que acá, pues, la cosa, el hecho de que el nombre que se utilice sea el mismo, tiene que ver con que una permutación, ¿verdad? Si yo tengo un conjunto, por ejemplo, como este, de estos tres elementos, entonces una permutación de estos tres elementos sería reordenarlos así, ¿verdad? Poner tres de segundo y dos de tercero. Eh, y pues uno le llama permutación en el sentido de que como que le cambié el orden a los elementos, ¿verdad? Y considero los mismos elementos con los que comencé. En el caso de las combinaciones se permitían repeticiones, ¿verdad? Y entonces ahí podía ser 3 3 3 por ejemplo, ¿verdad? Una combinación. Aquí no, ¿verdad? En las permutaciones no se permite la repetición y entonces eh, la cantidad de permutaciones de un conjunto de tamaño n era n factorial, ¿verdad? Y entonces esa misma cantidad va a ser la cantidad de funciones de este tipo, ¿verdad? O sea, la cantidad de permutaciones que va a formar el grupo con el que vamos a trabajar. Entonces, en este caso, como el tamaño de este conjunto, ¿verdad? Es 3, ¿verdad? La cardinalidad del conjunto es 3. eh, entonces, ya vamos a ver la notación para representar. De hecho, ya que la voy a mencionar ahorita, creo que no debe estar muy adelante. De hecho, sí, hasta aquí. Se le va a llamar S3, por ejemplo, al conjunto de permutaciones de tres elementos, ¿verdad? Eh, y entonces aquí S3, ¿verdad? Va a estar formado por todas las funciones, ¿verdad? Biyectivas de este conjunto en este conjunto. O sea, todas las permutaciones de este conjunto. Entonces, noten que no, de repente no, por ahora no tenemos una forma como que conveniente de escribirla, ¿verdad? Porque sí podríamos decir, ok, esta es una permutación de estos tres elementos. Pero tengo como que el problema de, ok, pero ¿cómo la denoto? ¿Cómo la escribo, verdad? Para decir, esta es una de ellas. Y bueno, podemos anticipar, ¿verdad? Que como el tamaño del conjunto es 3, entonces este conjunto sí puedo decir que va a tener 3 factorial elementos, o sea, 6 elementos, ¿verdad? Este sería uno de ellos, el mismo, ¿verdad? Que sería la identidad, la permutación que me deja cada elemento en la misma posición. Y entonces uno podría decir, ok, ya que las estamos llamando funciones, funciones biyectivas de este conjunto en sí mismo, entonces podríamos utilizar una notación como la que normalmente utilizamos para las funciones, ¿verdad? F es una función de A en A, ¿verdad? Que es biyectiva y que satisface que f, por ejemplo, la identidad, ¿verdad? Que f valada en x es x, ¿verdad? Si son pocos elementos, como en este caso, entonces podríamos decir, ok, g es la función, por ejemplo, para describir esta permutación, sería la función que, si a esta le llamamos g, que a uno lo deja en la misma posición, o sea que g evaluada en 1 me da 1, que g evaluada en 2, ya me lo intercambió, ¿verdad? G evaluada en 2 sería 3. Es como decir, intercambia la posición de 2 y 3, ¿verdad? Y G evaluado en 3 sería 2, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar que hiciéramos lo mismo con las 6 posibilidades. Aunque son poquitas, sería como tedioso, ¿verdad? Decir, voy a describir las 6 funciones, la única que es como que automática es la identidad, ¿verdad? Pero de ahí todas las demás, como que, bueno, tengo que ponerme a hacer una enumeración ahí, ciertos cálculos para decir, ok, la función se describe de tal manera. O sea,
no tengo una manera tan conveniente como pasa, por ejemplo, en cálculo, en álgebra, precálculo, ¿verdad? Donde las funciones normalmente se describen con una fórmula, ¿verdad? F de x igual a x, f de x igual a x cuadrado y así, ¿verdad? Y con la fórmula ya tenemos, y más bien ya podemos sacar cuáles son las imágenes de los elementos, ¿verdad? Aquí no tenemos esa, digamos que comodidad, y entonces la notación que normalmente se adapta es este tipo de notación, que no es como que tan bonita tampoco, porque noten que es una especie de notación como matricial, ¿verdad? Y lo que indica, por ejemplo, esta notación es que estas de arriba son como las que normalmente nosotros llamamos las coordenadas en X, y estas de acá serían las coordenadas en Y. O sea que esta función alfa evaluada en 1 me da 2, evaluada en 2 me da 3, evaluada en 3 me da 1, evaluada en 4 me da 4, ¿verdad? O sea, viene siendo parecido a como cuando uno le enseñaba en las primeras veces a graficar una función, ¿verdad? Y uno hacía una tabla de coordenadas, ¿verdad? X y Y. Uno le daba los valores a X, ¿verdad? Que en el caso que tenemos, solo, en este ejemplo, ¿verdad? Solo son estos tres. Y entonces digo, ok, la imagen de 1 es 1, ¿verdad? La imagen de 2 es 3. Bueno, esto es para la función que llamamos ahí G, ¿verdad? G, la imagen de 2 es 3 y la imagen de 3 es 2. Entonces esto, en esa notación que utilizan ahí en el libro y que se utiliza bastante en esta área, lo escribiríamos así: las coordenadas en X arriba, 1, 2, 3, y las coordenadas en Y correspondientes abajo, ¿verdad? O sea, las preimágenes arriba y las imágenes abajo, ¿verdad? Y entonces esto se lee exactamente igual a como leemos esto. La función G evaluada en 1 me da 1, así como acá, ¿verdad? Si en esta tabla lo que estamos diciendo es que cuando evalué en x igual a 1, la coordenada en y me dio 1, ¿verdad? Que sería lo mismo que estaríamos diciendo aquí, ¿verdad? Lo único que acá pues no hay una x y y, que es la que normalmente utilizamos para representar imágenes y preimágenes, ¿verdad? Simplemente tengo la función, ¿verdad? Evaluada en tal valor me da tanto. Evaluada en tal valor me da tanto, ¿verdad? Evaluada en tal valor me da tanto, ¿verdad? Noten que aún así la notación no es tan conveniente en el caso de que la cantidad de elementos que tengamos ya sean 10, por ejemplo. Si hay 10, pues se me haría como que larga, ¿verdad? Escribir una función ahí con los 10 elementos aquí arriba y las correspondientes imágenes abajo, ¿verdad? Entonces todavía hay una notación un poco más corta. Aquí dan algunos ejemplos, por ejemplo, en un conjunto con 6 elementos, una función descrita de esta forma, solo para aprovechar el ejemplo aquí, fíjense, evaluada en 1 dice da 5. Entonces aquí se expresa así: evaluada en 1 me da 5. Evaluada en 2 da 3. Evaluada en 2 da 3, ¿verdad? Evaluada en 3 da 1, evaluada en 4 da 6 y así, ¿verdad? O sea, se ponen las coordenadas, entre comillas, que le llamamos como que en X, ¿verdad? De hecho, aquí están llamándole J a la variable en la que se evalúa. Y a los resultados, ¿verdad? La que normalmente le llamamos la coordenada en Y, pues se ponen aquí abajo, ¿verdad? Aquí explican eso, de hecho aquí explican la operación de composición, pero ya antes de irme a ver eso, les quiero mostrar antes de continuar ahí, que hay una notación más cortita, que es esta de aquí. O sea, esta ya vamos a ver cómo representar esto de esta manera, pero como para decir, ok, esta representación no es tan conveniente cuando hay muchos elementos, pero ya vamos a ver que vamos a tener una notación que es un poco más corta y que está relacionada con la de arriba. Pero bueno, eso solo como para ver ok, al final de repente no vamos a utilizar tanto esta notación, sino que la utilizamos como para introducir los conceptos que vamos a manejar más adelante, ¿verdad? Entonces, fíjense, en la definición esta de permutaciones se decía aquí que pues se le llama permutación, ¿verdad? A funciones biyectivas entre un conjunto y sí mismo, ¿verdad? Nos interesa el caso finito, ¿verdad? Y al grupo de permutaciones de los elementos del conjunto va a ser el conjunto de todas las permutaciones junto con la composición. Entonces, fíjense, en el caso este que tenemos un conjunto de solo 3 elementos, pues nosotros podemos agarrar un par de funciones, ya no las vamos a escribir así, vamos a aprovecharnos de la nueva notación,
Y entonces, por ejemplo, yo podría decir, ok, voy a hacer la operación de composición, solo que fíjense que no vamos a utilizar el símbolo que normalmente utilizamos para la composición, ¿verdad? Composición de F y G, la escribimos normalmente así. Entonces, bueno, como estamos trabajando en grupos, normalmente la operación, pues a menos que nos la indiquen, ¿verdad? Y que de repente haya confusión, uno solo escribe en vez de F composición con G, ¿verdad? Escribo así, ¿verdad? F por G. Entonces, aquí pues la composición la vamos a denotar así, ¿verdad? Solo escribiendo los elementos uno a la par del otro y solo pues tengamos en mente que aquí vamos a estar trabajando con la operación de composición de funciones. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer la composición de la función esta, ¿verdad? Que le llamamos g, con otra, por ejemplo, digamos que tenemos esta otra función que intercambia uno con 2 y al 3 lo deja fijo, ¿verdad? Y yo quiero saber cuál es el resultado de hacer la operación de estas dos. Entonces, para empezar, recuerden que en el ámbito en el que uno está acostumbrado a trabajar, la composición de funciones funciona como al revés, ¿verdad? Como de atrás para adelante. O sea, cuando uno le decían, digamos que f era la función x, ¿verdad? Y g, ¿verdad? Era, qué sé yo, raíz de x. Entonces, cuando le decían uno haga la composición de f con g, ¿verdad? Evaluada en X, ¿verdad? Entonces eso era F evaluada en G de X, entonces uno ponía como que esta primero, ¿verdad? G de X era raíz de X, entonces voy a evaluar F en lo que vale raíz de X. Y como F vale X, pues sería la misma raíz de X, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, uno dice, ok, yo evalúo primero en la que está dentro, que en este orden, así como uno las escribe, es como decir, evalúo primero en la de la derecha. Y en ese sentido es que evaluamos como que de atrás hacia adelante, como que contrario a lo que casi siempre hacemos, ¿verdad? Nosotros normalmente uno está acostumbrado a trabajar de izquierda a derecha desde que le enseñan a escribir, ¿verdad? Y a sumar y a multiplicar. Pero la composición de funciones, pues normalmente se realiza al revés. Hay algunos autores de algunos libros que sí la hacen en el orden que está escrita, pero eso genera algunas confusiones, más que todo de la forma que uno le enseñaron. O sea, una vez que uno le enseña de una manera, es bien difícil como que cambiar ese como paradigma, ¿verdad? Ese modelo que a uno le presentaron. Pero no se extrañen que en algún libro ustedes vean que la composición de funciones la hagan como al revés, ¿verdad? En el orden que está indicada la operación, ¿verdad? Pero bueno, aquí no, en la mayoría, y de hecho podría aventarme a decir que en los libros como con este origen estadounidense, ¿verdad? Y este de Inglaterra, ¿verdad? Que es más que todo donde viene la influencia de los estadounidenses, utilizan esta notación. O sea que para de repente encontrarse un libro en el que lo hagan al revés, tiene que venir como que de un autor francés o ruso, así como raro, ¿verdad? Que no es común, ¿verdad? Pero tenganlo en mente porque a mí me pasó un par de veces cuando estaba estudiando que de repente el libro que escogía el profesor pues era así, ¿verdad? Y había que acostumbrarse y por lo menos pues si lo tienen en mente quizás no les extrañe mucho como en el caso de que uno nunca se lo hayan mencionado, ¿verdad? Que eso podía funcionar de otra manera. Pero bueno, aquí no. Entonces, cuando decimos, ok, vamos a hacer la composición de esta función con esta función, entonces lo que quiero saber es cuál es el resultado de cuando yo evalúe en 1, cuando yo evalúe en 2, cuando yo evalúe en 3, cuáles van a ser las respectivas imágenes de cada uno de estos valores. Entonces se evalúa de derecha a izquierda, ¿verdad? Como les digo, como normalmente hacemos la composición. Entonces, esto representa que esta función evaluada en 1 me da 2. Entonces tomo el resultado, así como aquí, tomo el resultado y lo sustituyo en la función f, ¿verdad? Entonces aquí igual, la función esta evaluada en 1 me da 2, entonces tomo el resultado que es 2 y lo evalúo en la otra función. Entonces, esta función evaluada en 2 es 3. Entonces uno dice, esta composición evaluada en 1 me da 3. ¿Por qué? Porque evaluada en 1 me da 2 y luego esta evaluada en 2 me da 3, ¿verdad? Eso aquí hacen un como diagramita bien bonito como para representar ese comportamiento, ¿verdad? Evalúo uno, me da 2, entonces busco 2 en la otra, a la izquierda. El resultado de evaluar esta en 2 es 4. O sea que al hacer esta composición evaluada en uno me da 4, ¿verdad? Que es lo que ponen acá, ¿verdad?
Entonces noten, se hace de derecha a izquierda como pues realmente estamos acostumbrados a hacer las composiciones de funciones, ¿verdad? Una consulta. Sí, dígame. Tal vez obvia la respuesta, pero solo para No, no, confirmar. no, no. De hecho, no hay nada obvio en matemáticas, ¿verdad? Ajá. Sí, o sea, si quiero denotar la composición de varias funciones n y no sé hasta cuánto, entonces los puntos Ujú. suspensivos vendrían del lado izquierdo en la notación. Eh, si son la misma o si son distintas. Distintas. O sea, quiero hacer Sí, por ejemplo, si se F1 o hace F compuesto, F2 o varios. ajá, tres así, por ejemplo. No, pero más. O sea, F1, F2, Ujú, F3, ujú, F4 y quizás hasta infinito o hasta ujú, n, no sé. ujú. Entonces Ajá, los puntos suspensivos ajá. los tendría que poner del lado izquierdo. O no sé si Ah, existe eso. mm, sí, te entiendo la pregunta. Solo por Como, notación, ¿verdad? como hacer una especie como de sucesión. Sí, como que si sigue hasta el infinito, uno normalmente pone puntos Sí, no, no, suspensivos al lado derecho. realmente siempre se pondría hacia la derecha, No, no, porque no lo sé que si pasa es que existe. uno lo escribe, por eso es que es confuso esta notación, porque uno le escribe de izquierda a derecha, pero se Sí, sí. evalúa de derecha a izquierda. Entonces Ajá. siempre se escribiría así, porque se escriben de izquierda a derecha, Ah, ¿verdad? ya. Ok. Ujú, ujú. Y de hecho, en esa otra notación que les digo, que lo hacen al revés, el problema que pasa es que, por ejemplo, lo que uno normalmente escribe como f de x, en la notación esa que evalúan de izquierda a derecha, este f de x lo escriben así, xf. Entonces, con Ajá. eso, de cierta parte, como que se evita ese problema, pero solo tenganlo en mente ahí como cultura general, probablemente se encuentren algún libro donde hagan esto, ¿verdad? Pero si no lo ven ahí, si no les toca, pues más bien creo que les puede confundir, pero tenganlo en mente ahí como que podría ocurrir, se pueden encontrar con esto alguna vez, en algún libro francés o con algún otro tipo. Yo me lo encontré un par de veces en libros franceses. Bueno, de autores franceses, estaba en inglés, ¿verdad? Pero eran de autores franceses. Y estoy seguro que algún otro, si es más raro todavía que francés, pues de repente con más razón, ¿verdad? Pero sí, en esta anotación se escribe así, ¿verdad? Se escribiría eso que decís con los puntos hacia la derecha. Ok. eh, Seguiríamos entonces, queremos saber cuál es la imagen de 2. Entonces la imagen de 2 aquí es 1. Entonces busco 1 acá, la imagen de 1 es 1. Entonces la imagen de 2 es 1, ¿verdad? Y ahora la imagen de 3, la imagen de 3 es 3 acá, busco 3, la imagen de 3 es 2. Quiere decir que la composición de estas dos funciones es esta otra. Noten que no es ninguna de las dos anteriores, ¿verdad? O sea, si a esta la llamo F, si a esta la llamo G, entonces esta no es ni F ni G, porque, por ejemplo, las dos anteriores, esta evaluada en 1 me daba 1, esta evaluada en 1 me da 2, esta evaluada en 1 me da 3, ¿verdad? Esta sería una de las 6 que ya sabemos que es la cantidad de permutaciones de un conjunto de tamaño 3. Y de hecho aquí tendríamos ya 3, ¿verdad? Tendremos estas 3. Si contamos la identidad, ya tendríamos 4 de esas permutaciones. Y las otras, pues sería intercambiar, ¿verdad? A ver, fijarse ahí cuáles son los órdenes que hacen falta y con eso las tendríamos todas. En el libro ya vamos a ver que le dan un nombre en específico a un par de estas y con esas dos, así como dice ahorita, con esas dos generan todos los demás elementos. Eso, por lo menos en este grupo, se puede realizar. En general, no siempre se puede hacer, no siempre se puede hacer eso. Pero acá, por ahora, lo que me interesa es que entiendan la notación, ¿verdad? Que las funciones, como son pocos los elementos en los que se evalúan, pues se pueden escribir en esta forma como matricial, donde las coordenadas en X, entre comillas, se ponen arriba y las coordenadas en Y, entre comillas, también se ponen abajo, ¿verdad? Y para hacer la composición de las dos, la operación entre ellas, se hacen de derecha a izquierda, como normalmente hacemos la composición allá en el caso de ustedes, en 110, ¿verdad? Hacían este tipo de, de- de operación y de repente alguna otra clase de la carrera, ¿verdad? La hayan utilizado. Eh, Déjenme ver. Noten que podríamos hacer cualquier cantidad de operaciones, ¿verdad? O sea, aquí solo estamos dando ejemplo de operar una con otra, pero podríamos hacer tres o más, ¿verdad? Y siempre se haría de derecha a izquierda. Pero como la operación es asociativa,
Entonces yo tengo una operación de 3 elementos, o sea, si yo tuviera una tercera aquí, entonces yo podría venir y decir, ok, voy a hacer estas dos primero, ¿verdad? Y el resultado que me quede acá, lo voy a hacer con la que me quede, ¿verdad? O voy a hacer las primeras dos primero, como hicimos acá, ¿verdad? Y el resultado que me quede lo voy a hacer con la que tenía aquí de tercera, ¿verdad? Y siempre teniendo en cuenta que una vez que ya asocié, que ya tomé dos, entonces lo hago de derecha a izquierda, ¿verdad? Y el resultado que me quede lo hago de derecha a izquierda con la tercera, ¿verdad? Eso se puede porque pues, la composición de funciones es asociativa y aquí, a pesar de que la notación es diferente, no estamos haciendo algo muy nuevo, sino una composición de funciones, ¿verdad? Solo que de repente escrita de otra forma, ¿verdad? Que no era, quizás no es la más habitual. Eh, Aquí fíjense, este ejemplo es importante tenerlo ahí presente, incluso lo podrían tener como una especie de hoja de fórmulas, así como les dije, por ejemplo, el grupo aquel diédrico, ¿verdad? De las reflexiones y de las rotaciones del cuadrado. Si recuerdan, pues en los capítulos que hemos visto, el 2 al 4 han aparecido como ejemplo, ¿verdad? Entonces, era como conveniente tener como, ok, ya sé que el grupo ese de simetría del cuadrado, pues estaba definido aquí y la tabla del grupo estaba hecha ya aquí, ¿verdad? Y cuando yo ocupaba hacer algún cálculo, en vez de irme a pensar manualmente, el cuadradito lo hago para acá y que no sé qué, pues ya utilizo entonces digamos como que la tablita de fórmula. Acá, este grupo, S3, ya vamos a ver que tiene como que su papel ahí importante. Uno de ellos es que fíjense que, pues ya dijimos, ¿verdad? Que solo tiene 3 elementos, porque son permutaciones de 3, solo tiene 6 elementos porque son permutaciones de 3, ¿verdad? Hay 3 factorial de ella, ¿verdad? Entonces, este grupo va a tener 6 elementos. Ahí en el libro, aquí me dicen cuáles son los nombres que les van a dar. Y de aquí en adelante, siempre que hablen de ese 3, alfa va a representar esta función. Noten que lo que hace esta función, uno lo intercambia con 3, 1 con 2, perdón, 2 con 3 y 3 con 1. O sea, los tres los cambia, ¿verdad? Aquí me está diciendo alfa al cuadrado, lo que representa es que la composición de alfa con alfa me da esto de aquí. Bueno, ya que estamos comenzando, pues verifiquémoslo a ver si es cierto. Me dice ahí que alfa a 1, 2, 3, lo que le asigna es 2, 3, 1. 2, 3, 1, ¿verdad? Entonces queremos ver qué es alfa al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que hago es opero alfa consigo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo saco? Digo, ok, quiero la imagen de 1. Podría escribirlo aquí a la par, pero noten que no es necesario, solo es de fijarse bien. Uno dice, ok, yo quiero la imagen de 1. Entonces digo, ok, la imagen de 1 es 2. Y luego, si lo hubiera puesto aquí, ¿verdad? Alfa con alfa. Una vez que tengo 2, me vengo a la de atrás, ¿verdad? Digo, ok, la imagen de 2 es 3. O sea que en la composición de las dos, la imagen de 1 es 3, ¿verdad? Vengo de 1 a 2, ¿verdad? O sea que me vengo para acá. De 1 a 2 me dio 2 y luego de 2 a 3, ¿verdad? O sea que la imagen de 1 en la composición de alfa con alfa, ¿verdad? Es 3, ¿verdad? Voy a borrar esas líneas para que no se arme un gran relajo ahí después. Luego quiero la imagen de 2. Noten que aquí en la parte de arriba, pues como lo que queremos son cuál es la coordenada en Y correspondiente a cada uno de estos. Aquí arriba estos no van a cambiar, ¿verdad? En todo caso los que pueden cambiar son los de abajo. La imagen de 2 es 3. Voy a rayar otra vez aquí. La imagen de 2 es 3, entonces me vengo para acá. La imagen de 3 es 1. O sea que en la composición de alfa con alfa, la imagen de 2 es 1, ¿verdad? Y la pongo ya entonces aquí. Y bueno, déjenme borrar otra vez ahí para que no quede ahí un relajo al final. Y entonces la imagen de 3 sería 1. Entonces me vengo para acá, para 1, y la imagen de 1 es 2, ¿verdad? Ahí como está la última, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Entonces la imagen de 3 es 2. Noten que como es una función, aquí abajo siempre solo tiene que aparecer una vez cada uno de los elementos, ¿verdad? Porque si no, de aquí me queda 1 y aquí también, estaría diciendo que la imagen de 2 es 1, que la imagen de 3 también es 1, y entonces ya eso no sería una función biyectiva, ¿verdad?
Y entonces el hecho de que sea biyectiva la función me asegura de que cada uno de los tres elementos tiene que aparecer exactamente una sola vez aquí abajo, ¿verdad? Y eso le ayuda también a uno como para verificar, porque uno se puede equivocar, ¿verdad? En hacer estos como que cálculos. Eh, y si uno dice aquí me dio uno y aquí también, ah, no, me equivoqué, ya sea en este o en este, ¿verdad? Entonces verifico, ¿verdad? Porque acá abajo solo puede aparecer cada uno de los tres que estaban originalmente, ¿verdad? Y solo una vez. Entonces nos quedó 3, 1, 2, alfa al cuadrado, que esto de aquí, fíjense, 3, 1, 2, ¿verdad? O sea, alfa al cuadrado significa opere alfa con alfa, ¿verdad? En este caso con la operación que es la composición. Y similarmente, entonces dicen acá, le vamos a llamar beta a esta otra permutación, que a 1 le asigna 1, que a 2 le asigna 3, que a 3 le asigna 2, y uno lo puede verificar, ya ahora ya no lo voy a hacer, ya hicimos unos cuantos ejemplos. Uno puede verificar que si uno hace la composición de esta alfa, ¿verdad? Con esta beta, me va a dar como resultado esta de acá. Y que si uno toma alfa al cuadrado con beta, ¿verdad? Ya habíamos sacado alfa al cuadrado aquí y beta acá, ¿verdad? Entonces, cuando hagamos la composición de estos dos, nos va a dar esta tercera, ¿verdad? Además, se puede chequear que si uno hace beta composición con alfa, me da esta de acá. Noten que si comparamos alfa con beta y beta con alfa, dan diferentes resultados. ¿Qué quiere decir? Que este grupo es no abeliano, ¿verdad? Como dicen acá, ¿verdad? No es conmutativo, como es de esperar, ¿verdad? Porque la composición de funciones no es conmutativa. Aunque se puede verificar, seguramente está como ejercicio en esta sección, que si el conjunto con el que empezamos, en vez de 3 elementos, solo tiene 2, ¿verdad? Este de aquí, el resultado sí va a ser un grupo que sí va a ser abeliano, ¿verdad? Sí va a ser conmutativo. Eh, y también seguramente está como ejercicio acá, que en general para n mayor o igual que 3, aquí, me va a quedar que este grupo, construido de esta misma forma, solo que con 4 elementos, con 5 elementos y así, ¿verdad? Noten que no es necesario irse muy lejos, ¿verdad? Si yo quisiera decir cuál es el grupo S5, sería el grupo de permutaciones de 5 elementos. Ah, ¿cuántos elementos va a tener? 5 factorial. O sea, 120, ¿verdad? 120 elementos. O sea que aquí ya, pues quizás no es que sea difícil, pero sí sería tedioso como hacer algo así, ¿verdad? Decir, ok, le voy a llamar alfa a este, le voy a llamar beta a este, luego voy a hacer alfa con beta, beta con alfa, y así irlas operando, ¿verdad? Para ver si logro sacar todos los elementos. Hay algunas veces que sí pasa eso, ¿verdad? En este caso, fíjense que este comportamiento que se vio aquí, solo como información, ¿verdad? Se lo digo, que se dice que este grupo está generado por estos dos elementos, porque todos los elementos, los 6, ¿verdad? Resultan de operar alfa y beta, ¿verdad? Viene siendo como un concepto similar a aquello de los espacios generados por elementos en álgebra lineal, ¿verdad? Solo que aquí pues con la operación del grupo, ¿verdad? Entonces, ese 3 es un grupo no abeliano y se puede comprobar también que es el grupo abeliano más pequeño que hay, no abeliano más pequeño que hay, ¿verdad? Tiene 6 elementos. De ahí, cualquier grupo de tamaño 5, 4 o menos, ¿verdad? Va a ser forzosamente abeliano, ¿verdad? Todavía creo que a este punto... Creo que todavía no tenemos suficientes elementos para comprobarlo, pero más adelantito ya no estamos lejos de llegar a poder asegurar eso, ¿verdad? Pero ahorita solo se los doy como información. Aquí generalizan la idea, ¿verdad? Que si yo tomo un conjunto A con n elementos, entonces el conjunto de permutaciones de A se le llama grupo simétrico de orden A. De ahí viene la S, desde el nombre, Sn, la S viene de simétrico. Eh, y los elementos tienen esta forma, ¿verdad? Donde se ponen aquí arriba los elementos del conjunto y abajo las imágenes correspondientes con respecto a la permutación, ¿verdad? Con la que se está trabajando, ¿verdad? Y aquí se dice que el grupo tiene n factorial elementos. Y aquí fíjense que lo da como comentario. Y dicen que está como ejercicio. Se deja al lector comprobar que ese n es no abeliano cuando n es mayor o igual que 3. Y es el ejercicio 43. O sea que por lo menos se puede comprobar que
Sn es no abeliano siempre cuando n es mayor o igual que 3. O sea que siempre van a existir un par de permutaciones, así como estas dos, ¿verdad? Que cuando haga la composición me da distinto resultado, ¿va? Eh, Fíjense aquí, también le dan relación a este grupo simétrico con el grupo diédrico, se llamaba, ¿verdad? El de las simetrías de un cuadrado, ¿verdad? Que era aquel de derrotar el cuadrado y de reflejarlo y eso. ¿Cómo? Bueno, se le ponen nombre a los vértices del cuadrado de esta manera. Y entonces, por ejemplo, aquí dicen la operación que resulta, que sería rotar 90 grados, o sea, mandar este para acá, mandar este para acá, mandar este para acá, se puede reescribir eso como una permutación diciendo, ah, ok, esa va a ser la función que manda 1 a 2, que manda 2 a 3, que manda 3 a 4 y que manda 4 a 1, ¿verdad? Y se escribiría así, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 1. Mando este para acá, este para acá, este para acá, este para acá, ¿verdad? Y si se ponen a pensar de la misma forma, lo que haríamos es para cualquier otra de las simetrías del cuadrado, pues lo que anotamos es, siempre arriba van a ir estos mismos, y abajo lo que pondríamos es cuál es la nueva posición en la que quedó el 1, por ejemplo, ¿verdad? Una vez que se hace la operación correspondiente. Aquí solo hacen esa, ¿verdad? Pero se podrían representar todas. Y en ese sentido, se podría decir, ya escritos así, noten que la operación que hacíamos allá en el grupo ese diédrico de 4 también era una composición, ¿verdad? Porque se hacían como que en orden las operaciones. Hago tal primero, luego hago la siguiente. Y en ese sentido, entonces, D4, que tenía 8 elementos, sería un subgrupo de S4, ¿verdad? Eh, Subgrupo porque S4 tiene 4 factorial elementos, ¿verdad? 4 por 3, 12, por 2, 24, y esto solo tiene 8, entonces este sería un subgrupo de este, ¿verdad? Eh, Ahora, como les dije, hay una anotación un poco más corta, y les decía también que pues hoy por lo menos me quería quedar explicándoles por lo menos bien las notaciones estas que se utilizan, porque ya de ahí en adelante vienen los teoremas y propiedades, y entonces para entender estos teoremas, pues realmente lo primero es entender bien las notaciones, y no peor para entender una demostración general, ¿verdad? Entonces, fíjense, la otra notación es un poco más corta, más simplificada, y se le llama notación de ciclos. Esta lo que representa es como que cuáles son los ciclos que se dan a la hora de hacer, de enunciar una permutación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pues ya que aquí está bien ilustradito todo, pues voy a tomar estos mismos. Fíjense, esta permutación de estos 6 elementos es tal que el 1 lo manda al 2, luego el 2 lo manda al 1, y entonces si sigo, tomo la imagen, el 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 1, y entonces aquí como que se genera un ciclo. Y no me salgo de ahí si yo solo estoy viendo a dónde esta función manda al 1 y a dónde manda al 2. El 1 lo manda al 2, luego el 2 lo manda al 1. Ah, entonces otra vez el 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 1, y así, como que me quedo encerrado ahí. Y entonces decimos que ese es un ciclo de la permutación. El 1 lo manda al 2, luego el 2 lo manda al 1, luego el 1 lo manda al 2, y así se queda, ¿verdad? Entonces, con los demás es, el 3 lo manda al 4, luego entonces tomo el 4 lo mando al 6, tomo el 6 lo manda al 3, tomo el 3, y ahí entonces ya me regresé, ¿verdad? 3 al 4, 4 al 6, 6 al 3. Y eso se puede notar así, ¿verdad? El 3 lo manda al 4, el 4 lo manda al 6, el 6 lo manda al 3, ¿verdad? Y si yo voy, es como que vaya haciendo una composición de la función esa consigo misma, ¿verdad? Que haga la composición. Ah, evalúo alfa en 3, luego tomo el resultado, que es 4. Evalúo alfa en 4, ah, tomo el resultado 6. Evalúo alfa en 6, tomo el resultado es 3. Y si sigo repitiendo, pues ahí me voy a quedar, ¿verdad? Y en el caso de 5, pues no me salgo de ahí, ¿verdad? La imagen de 5 es 5, me regreso, y ahí quedé, ¿verdad? Entonces decimos que esta permutación tiene 3 ciclos. ¿Verdad? Que solo manda el 1 al 2 y se regresa. Este que manda el 3 al 4, el 4 al 6 y de ahí se regresa. Y esta que solo el 5, de un solo del 5 se regresa al 5, ¿verdad? Entonces, fíjense, para escribir eso de forma corta, solo se escribe así como entre paréntesis. De hecho, más adelante vamos a ver que siempre y cuando estemos trabajando con conjuntos pequeños,
en los que estos elementos que vayan aquí solo tengan un dígito, o sea que no sean, por ejemplo, 12 elementos o más, ¿verdad? Cualquier cantidad mayor o igual que 10. Siempre que solo estemos trabajando con un dígito, ahí vamos a ver que no es necesario estar poniendo estas comas. Y que entonces esta permutación se representaría así, como el ciclo de 1 a 2, y esto lo que representa es que la imagen de 1 es 2 y que la de 2 es 1. Esta de acá representa que la imagen de 3 es 4, que la de 4 es 6 y que la de 6 es 3, y ahí se regresa, ¿verdad? Y esta representa que la de 5 es 5, ¿verdad? Entonces noten, lo que se hace es que se toma la permutación, se ve cuáles son los ciclos que tiene y se escribe como que de forma más abreviada. Lo que ganamos es que ya no tenemos que estar poniendo cuáles son las preimágenes y las imágenes. Lo que aquí de un solo ponemos, ok, esta es una imagen y una preimagen de paso, ¿verdad? Imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 1, la imagen de 1 es 2 y así, ¿verdad? Y lo mismo con las demás. Para tener otro ejemplo, y en este ejemplo dicen, realmente, según cómo está descrita esta notación, pues esto se podría escribir de varias formas, pero eso se va a demostrar más adelante. Que aquí dicen, esta permutación se podría escribir así. ¿Por qué? 2 lo manda al 3, el 3 lo manda al 1, el 1 lo manda al 5, luego se regresa. 2 lo manda al 3, me vengo al 3, lo manda al 1, me vengo al 1, lo manda al 5, me vengo al 5 y luego al 2 otra vez y ahí se regresa, ¿verdad? 2 a 3, 2 a 3, 3 a 1, 3 a 1, 1 a 5, 1 a 5 y 5 al primero, 5 a 2, ¿verdad? 5 a 2. Y ahí se vuelve a repetir el ciclo, ¿verdad? Y el otro ciclo que hay es 6 a 4, ¿verdad? La imagen de 6 es 4, la de 4 es 6. Y se puede verificar que da lo mismo, por ejemplo, escribirlo así. Noten que esto está como que en otro orden, ¿verdad? Pero lo que tiene es que en cada uno de los dos ciclos estos que aparecieron, los elementos realmente no cambiaron, ¿verdad? Solo cambiaron como que de posición. Este me dice la imagen de 4 es 6, la de 6 es 4, que era lo mismo que decía acá, ¿verdad? La imagen de 6 es 4, la imagen de 4 es 6. Este me dice la imagen de 3 es 1. Busco acá, la imagen de 3 es 1. La imagen de 1 es 5. La imagen de 1 es 5. La imagen de 5 es 2. De 5 es 2. Y la de 2 es 3. La de 2 es 3. O sea, sí representan lo mismo. Pero ahí vamos a ver que intercambiar este orden, tanto de la posición de los elementos aquí adentro, como el orden de cómo están escritos estos dos, ¿verdad? Vamos a ver que no tiene, no me va a cambiar, ¿verdad? Los resultados. O sea que, de cierta forma, y de hecho el teorema ese que vamos a ver más adelante, lo que dice es que estos ciclos, siempre y cuando tengan elementos distintos, van a conmutar, ¿verdad? Y no va a importar el orden que se ponga. Y además, pues, lo que sí, quizás no es difícil ver, ¿verdad? Que no importa en qué posición se pongan estos, siempre y cuando se mantenga el orden, ¿verdad? 3, 1, 5, 3, 1, 5 y después 2, 3, 1, 5 y después 2, se mantiene ese orden, pues no hay problema. Si intercambio un orden, por ejemplo, 5 lo pongo acá y 2 acá, ahí sí estoy alterando, ¿verdad? El ciclo de la permutación, ¿no? Vamos a ver. Aquí hacen bastante explicación de esa que les estaba diciendo. Vamos a tomar un par de ejemplos para entender un poco más la notación. Fíjense, digamos que nosotros queremos hacer, para expresar eso de los ciclos, sí conviene trabajar ya no tanto en uno tan pequeño como solo 3 elementos, sino por lo menos unos 5 para que se entienda mejor. Entonces tomemos unas 2 permutaciones en ese 5, ¿verdad? Que significa que son permutaciones de 5 elementos, ¿verdad? Llamémosla ya, utilizando la misma notación del libro, llamémosle a esta alfa, y ya vamos a generar otra aquí beta. Y vamos a hacer diferentes operaciones aquí solo para practicar. Digamos que esta operación lo que hace es que hace esto, por ejemplo. Y que esta otra, qué sé yo, para que no sea igual que la anterior, pongámosla así. Falta 1 y falta 2. ¿Okay? Son distintas, ¿verdad? Esta a 1 le asigna 2, esta a 1 le asigna 3. Ya desde ahí son distintas, ¿verdad? Recuerden que son funciones, entonces
con que dos funciones con que evaluadas en un valor me den diferentes, pues ya todas las funciones realmente, todas las funciones diferentes, ¿verdad? Con que evaluada en un elemento ya cambie la imagen, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cómo escribimos esta en ciclos? Bueno, entonces, normalmente uno lo hace en el orden en el que está. Tomo 1, ¿verdad? El resultado de 1 es 2. Y como les dije, ya y de hecho aquí, solo para que vean, más adelante, de hecho aquí, fíjense, ya lo hacen así. No es necesario estarle poniendo esas comas, siempre y cuando los elementos del conjunto, como les digo, no tengan dos dígitos, porque imagínense que llegamos hasta 12. Entonces ahí sí puede haber confusión entre si el elemento que tengo, por ejemplo, es 12 o es 1 y 2, ¿verdad? Entonces ahí sí es como que obligatorio usar esas comas para separar los elementos, ¿verdad? Pero siempre y cuando solo haya un dígito, pues ahí no hay pérdida, ¿verdad? Entonces de 1 a 2, luego de 2, la imagen de 2 es 3, bueno, 3, me vengo a 3, la imagen de 3 es 4, me vengo a 4, la imagen de 4 es 1, entonces ahí ya me regresé, entonces ahí cierra ese ciclo. Y de 5 pasa a 5, entonces este solo se pone así, ¿verdad? De hecho, ya vamos a ver también más adelantito que, bueno, en la siguiente clase, que cuando me quedan ciclos así que solo tienen un elemento, incluso no es necesario ponerlo, ¿verdad? Pero ya vamos a ver más adelante por qué. ¿Verdad? Si escribimos en esta notación de ciclo sería, ok, empiezo con 1. Realmente uno podría empezar con cualquier valor, ¿verdad? Solo que pues no lo hemos demostrado, aquí solo me lo dan como que en ejemplo, ¿verdad? Que funciona. Pero bueno, normalmente uno comienza así como está, ¿verdad? La imagen de 1 es 3, ¿verdad? Me vengo a 3. La imagen de 3, aquí me equivoqué, de hecho, ¿verdad? Esta no es función. ¿Cuál me falta? 4. Vamos a poner 4 aquí. La imagen de 3 es 4, así como lo cambié ahora, y la imagen de 4 es 1, entonces ahí ya se acabó el ciclo, ¿verdad? La imagen de 1 es 3 y repito, ¿verdad? Me hace falta 2, entonces vamos a comenzar ahora con 2. La imagen de 2 es 5, la de 5 es 2 y me regreso, ¿verdad? Entonces ahí se acaba, ¿verdad? Entonces noten que cosas que podemos ver que ocurren y que son convenientes de las notaciones. Y originalmente en la primera notación, pues es claro que estas dos permutaciones son distintas, ¿verdad? Vemos que en esta nueva notación más abreviada, notamos automáticamente que en el tamaño, ¿verdad?, de lo que se escribió, que esta notación es más pequeña, en ese sentido, pues es más conveniente, ¿verdad? Y además notamos que para permutaciones distintas el resultado es distinto, tanto en el ciclo, ahí vamos a ver que, por ejemplo, a esto se le llama ciclo de tamaño 3, porque tiene 3 elementos. Este ciclo de tamaño 2, que tiene 2 elementos, ¿verdad? Este ciclo de tamaño 4 y así, ¿verdad? Entonces notamos que, pues para empezar, son diferentes por los tamaños de los ciclos que tienen, ¿verdad? Y además, por ejemplo, esta por ejemplo, es tal que evaluada en 2 me da 3. Esta evaluada en 2 me da 5. Entonces, pues sí, definitivamente son diferentes. O sea que no me va a generar ambigüedad, ¿verdad? Utilizar cualquiera de las dos notaciones. Ahí vamos a ver que hay casos en los que de repente es más conveniente una que la otra. Y entonces por eso pues es importante conocer las dos, ¿verdad? Lo otro es que uno puede partir como al revés, ¿verdad? Comenzar con el ciclo, ¿verdad? Y escribir la permutación original. Entonces lo que digo es, ok, comienzo así con el orden que tengo los 5 elementos. Fíjense que como les dije, más adelante vamos a ver que incluso no es necesario ponerlo. Solo que en ese caso hay que tener en cuenta que uno tiene que saber en qué contexto está trabajando. Si yo no lo pongo y solo pongo este ciclo, podría ser que esté trabajando solo con estos 4 elementos. Entonces eso es una desventaja de no escribir esos ciclos de tamaño 1, aunque se puede, ¿verdad? Y bueno, si se ponen a pensar, cuando uno puede escribir menos, uno lo hace, ¿verdad? Pero puede generar confusión en ese sentido, de que si yo no escribiera ¿verdad? Entonces de repente podría pensar que solo estoy con 4 elementos y que no estoy en S5, sino que en S4, ¿verdad? Solo estoy permutando 4 elementos. Eso sería una desventaja de eso que les digo, que también vamos a ver por qué funciona más adelante. Entonces ponemos aquí arriba los 5 elementos y pues eso lo vamos viendo, ¿verdad? La imagen de 1 es 2, bueno, la pongo. La imagen de 2 es 3, la pongo, ¿verdad? La imagen de 3 es 4, la pongo ahí. La de 4 me regreso es 1, entonces la pongo.
Y estos que están solos, la de 5 es 5, ¿verdad? Eh, y bueno, ya que les mencioné eso de que pues más adelante vamos a ver que no se ponen, si yo sé que estoy en ese 5, en ese 6, cualquier elemento que no se ponga significa que la imagen de ese elemento es el mismo, ¿verdad? Que no se altera mediante la permutación, ¿verdad? Y aquí Y igual, ¿verdad? ¿Sí? si una consulta, esto solo se usa para finito, ¿va? Sí, sí, en el caso de Bien. si el conjunto original es infinito, ya esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y esto es como una alfa y beta, son como sucesiones acotadas, podemos decir. Eh, no podría ser si se ven como que todos los demás elementos son cero, ¿verdad? Porque las sucesiones tienen que tener, sí, infinitos elementos, ¿verdad? No, Tal vez. acotadas. Sí, No, o sea, pero acotado significa, si estás hablando de sí, sucesión, sí, que que todos es los finito. elementos son menores o iguales que algo, ¿verdad? No que es Sí, finita, sino que, por ejemplo, esta sería acotada por 5, es correcto. porque todos los elementos son menores o iguales que 5. Pero para que sea una sucesión, tendría que tener, por ejemplo, infinito cero, ¿verdad? Para que sea una sucesión. Entonces, Ah, y las ta- imágenes también no necesariamente serían de 1 a 5. sí, tendría que ponerle ceros ahí, Sí, ¿verdad? Entonces, no, sí, no. es otra historia. Ok. Como concepto, realmente son diferentes, sí. Ajá, sí. Ujú. Eh, y bueno, como pueden ver, uno puede pasar de esta notación a esta o viceversa, ¿verdad? Si uno tiene esta, no puede pasar a la otra también, ¿verdad? Déjenme ver, ya no tenemos mucho tiempo, pero déjenme ver qué más les puedo decir, por lo menos por hoy. Quiero que ya pronto se van ya a las demostraciones de resultados. Ya aquí sí ya mencionan que cuando pasa eso, ¿verdad? Déjame ver por dónde es que lo hacen. Es que aquí hay muchas cosas que no es como que las van enumerando, sino que en un solo párrafo van explicando todo. Déjame ver la primera vez que no aparece uno de estos. Mm, mm, bueno, no lo veo. Aquí ya todavía los ponen. Tu, 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 tu. De repente es hasta aquí al final que lo dicen. ¿Qué dicen eso? Que les digo, ¿verdad? Que vamos a adoptar la convención de que este tipo de elementos, que son como ciclos de tamaño 1, no los vamos a escribir. Eh, no es que está mal escribirlo, ¿verdad? Y de hecho, pues muchas veces es conveniente porque así uno no se confunde de con cuántos elementos está trabajando. Pero siempre que ocurra esto, ¿verdad? Hay que estar pendiente de si estamos trabajando en S5, en S6 o qué, ¿verdad? Porque esta permutación en S5 es diferente a esta misma permutación en S6. ¿Qué pasa? Si, de hecho, voy a considerar una más pequeña, esta, por ejemplo. Digamos que consideramos esa permutación 1, 3, 4 como elemento de S5. Eso significa que esa permutación 1, 3, 4, solo esta, ¿verdad? Estamos ignorando esto, ¿verdad? Solo la permutación que está formada solo por este ciclo. Entonces, esto significa que esta permutación escrita en esta forma, ¿verdad? Como estoy en ese 5, entonces pongo los elementos del 1 al 5 y digo, ok, la imagen de 1 es 3, la imagen de 3 es 4 y la imagen de 4 me regreso es 1. Y los que no aparecen significa que su imagen es la misma, que la de 2 es 2 y que la de 5 es 5. Noten que entonces eso quiere decir que aquí no hubiese importado si yo hubiese puesto 2 aquí como un solo ciclo y 5 como un solo ciclo, ¿verdad? La imagen de 2 es 2 y se queda ahí como un solo ciclo, ¿verdad? La imagen de 5 es 5 y se queda ahí también. Y lo que estamos diciendo es, no es necesario ponerlo, ¿verdad? Se va como que sobreentender que cualquier elemento que no aparezca en un ciclo, su imagen va a ser la misma, ¿verdad? Como acá, ¿verdad? No aparece el 2, la imagen de 2 es 2. No aparece el 5, la imagen de 5 es 5. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos este elemento, ¿verdad? Esta misma permutación como elemento de S6, entonces lo que cambiaría, ¿verdad? Es que ya no sería este, sino que va a haber un elemento más. Si estoy en S6, es que estoy permutando 6 elementos, entonces ya no llego hasta 5, sino que hasta 6. Solo que igual, como aquí no aparece el 6, entonces lo que diría es la imagen del 6 es 6. No aparece el 5, la del 5 el 5, ¿verdad? No aparece el 2, la del 2 el 2. Y sí, las demás pues funcionan como están, ¿verdad? La de 1 es 3, la de 3 es 4, la de 4 es 1, ¿verdad?
Entonces noten que como funciones son diferentes porque esta función ni siquiera está definida en 6. La imagen de 6 aquí no está definida, ¿verdad? Porque estamos trabajando solo en el conjunto de 1 al 5. O sea, el dominio de esta función son los elementos del 1 al 5, ¿verdad? El dominio de esta función son los elementos del 1 al 6. Entonces, como funciones, desde que tienen el dominio distinto, ya automáticamente son diferentes, ¿verdad? Entonces, eso que les digo, ¿verdad? En el caso de que no sé, cuando adoptemos ya, bueno, desde ahora en adelante, que adoptemos esto, ¿verdad? De que no vamos a estar poniendo estos ciclos de tamaño 1, hay que tener siempre presente que hay que fijarse en cuál de los S estamos trabajando, ¿verdad? Recuerden que lo de S significa grupo simétrico de 5 elementos, ¿verdad? De permutaciones de 5 elementos. Grupo simétrico de permutaciones de 6 elementos, ¿verdad? Lo de simétrico, por si les llama la atención, aquí pueden leer al final de este capítulo. Lo único que puede ser que se ocupen algunas cosas ahí. En química, por ejemplo, se utilizan estos grupos para analizar ciertas propiedades de partículas. Y la cuestión de llamarle grupo simétrico tiene que ver con simetrías así geométricas similares a las que se daban en D4, ¿verdad? Que si recuerdan le llamábamos como grupo de simetrías del cuadrado, ¿verdad? De formas de mover el cuadrado de manera que me quede en la misma posición, solo que de repente intercambiados los vértices, ¿verdad? Entonces resulta que estos grupos se pueden utilizar para describir simetrías de figuras geométricas un poco más complejas como estas, por ejemplo. Y aquí incluso dan ejemplos bien particulares, ¿verdad? Dice grupo de rotaciones de un tetraedro y cuáles serían los ciclos, cómo se escribirían, ¿verdad? ¿Qué representa cada ciclo, ¿verdad? Que el vértice 1 lo manda al 4, que el 4 lo manda al 1, que el vértice 2 lo manda al 3, que el 3 lo manda al 2, una vez que ya los tengo enumerados, ¿verdad? Así como están acá. Entonces, este tipo de situación se puede utilizar en aplicaciones bien concretas y, como les digo, si les llama la atención, lean aquí, ¿verdad?, sobre lo que hablan de ello. Por lo menos le dicen a uno, más o menos se puede utilizar en tal cosa, como en todo caso, si uno de verdad le interesa mucho, pues ir a investigar más, ¿verdad? Pero yo, por lo menos, para la clase, solo me voy a enfocar en que entiendan por lo menos los conceptos teóricos, ¿verdad? Ya después, si los quieren utilizar en alguna aplicación, pues por lo menos hay que comprender lo teórico para después irlo a aplicar, ¿verdad? No nos da tiempo de meternos a cada detallito de las cosas que mencionan acá. Pero ténganlo presente, ¿verdad? Que hay, de hecho, en casi todos los capítulos por lo menos hacen alguna referencia. Aquí al final el autor siempre habla incluso de datos bibliográficos, ¿verdad? De quiénes fueron los primeros que trabajaron tales cosas y eso, ¿verdad? Bueno, ya se nos fue el tiempo, nos vamos a quedar entonces aquí por hoy. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. No, bueno, pues pendientes entonces ahí a la siguiente reunión. Como les digo, si se fijan en lo que avanzamos ahorita, comparado a todo lo que hay aquí en la sección, pues solo es la primerita parte, ¿verdad? Es un poco denso este capítulo, así que esperen que nos estemos ahí unas cuantas reuniones, ¿verdad? Ok, nos veremos. Saludos a todos. Gracias.